Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Se calienta el debate por el salario mínimo. Las centrales obreras hicieron una propuesta de unificación en el que proponen que el incremento para el 2021 sea del 14,2%. Las centrales obreras de Colombia destaparon una propuesta unificada de incremento del salario mínimo para el próximo año y decidieron no apostar por la idea de una cifra de incremento, sino por promover que el sueldo de referencia para los trabajadores sea de mínimo 1 millón de pesos y que el subsidio de transporte se establezca en 120.000 pesos. Con esa propuesta, el salario mínimo en el próximo año estaría teniendo un incremento de 14,2% en comparación con el que se rige en la actualidad, que es de 877.803 pesos, con un subsidio de 102.854 pesos. En total, los trabajadores que devengan el salario mínimo pasarían de recibir 980.657 pesos a contar con un ingreso mensual de 1.120.000 pesos, es decir, 139.343 pesos adicionales. En el paquete de peticiones también solicitaron que se implemente una renta básica en el país, pues para reactivar la economía se requiere poner plata en el bolsillo de los colombianos y evitar que el país caiga en niveles de pobreza más altos de los que hay en la actualidad. Además, piden que se subsidie la nómina hasta que sea necesario. En otras noticias, la producción industrial y el comercio siguen su reactivación. El DANE reveló que la industria y el comercio siguen mejorando en sus indicadores y están a puertas de volver a terreno positivo. Estos sectores, que en buena medida le miden el pulso al PIB nacional, tuvieron caídas en septiembre pasado. No obstante, sus cifras se alejan cada vez más de los fuertes desplomes que se registraron entre abril y mayo de este año, tiempo en el cual la cuarentena estricta obligó a buena parte de las empresas a cerrar sus puertas. Según el DANE, en línea con lo estimado hace unos meses, la producción manufacturera en septiembre tuvo una caída de 3% frente al mismo mes del año pasado, lo cual implica que se mantiene en terreno negativo, pero tuvo una caída menor a la que venía presentando en meses anteriores, de menos 10% en agosto. ¿Cómo va la desigualdad en Colombia? El más reciente análisis publicado por la base de datos de desigualdad mundial afirma que en Colombia el 10% de la población de mayores recursos se queda con casi el 50% de los ingresos del país. La cifra ha aumentado en los últimos años. Los datos revelan que durante los recientes 20 años, desde el 2000 hasta el 2020, la inequidad de ingresos ha disminuido en Colombia, pues al inicio del milenio el 10% de la población se llevaba casi el 55% de los ingresos del país, mientras que a finales del 2019 solo captaban cerca del 50% de los recursos. Sin embargo, el documento advierte que la desigualdad en Colombia ha venido aumentando desde el 2015 en adelante, pues hace 5 años el 10% de la población se quedaba con casi el 45% de los ingresos y esta cifra se ha acercado al 50% en los últimos años. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar en promedio se ubicó a 3.639 pesos con 56 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, llegó en promedio a $43 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de la constructora El Cóndor y las de Bancolombia, que se valorizaron 1,73% cada una respectivamente. En la jornada de hoy cayeron las acciones de Corficolombiana e ISA, que se desvalorizaron 1,72% y 1,39% respectivamente. En otras cifras, el grupo Walt Disney anunció por medio de un comunicado el día anterior que cerró su año fiscal 2020 con unas pérdidas netas de 2.832 millones de dólares, comparadas con beneficios netos de 10.425 millones de dólares logrados en el mismo periodo de la vigencia anterior. Esta pérdida, por supuesto, está relacionada con la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. No obstante, la compañía también reveló que tiene una cartera de 73 millones de suscriptores para su plataforma de línea Disney Plus, que cumple un año. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.